Hola, estamos en el curso de H2310 que se llama Camino a la Extinción, pero es una pregunta. No estoy afirmando que estemos destinados a nuestra extinción, autoinducida, pero es una pregunta que es válida y una pregunta seria. Eh, y la idea del curso es entender la pregunta y ver qué podemos hacer, ¿ya? Eh, en este video vamos a comenzar a ver qué cosas podemos hacer, ¿ya? Eh, y estamos en el video de la clase 5 donde seguimos hablando acerca de qué es lo que significa eso de mantener la temperatura en un valor muy por debajo de los 2 grados Celsius. Este es el segundo video respecto de ese tema, ¿ya? Y se relaciona con el primer punto del Acuerdo de París, que habla de mantener la temperatura en un valor muy por debajo de los 2 grados Celsius respecto de los valores preindustriales. Eh, Más detalle lo vi en el video anterior, pero el resumen de lo que estuve conversando la vez pasada es que existe este concepto del presupuesto remanente de carbono. O sea, hay dos cosas. Uno es que está el concepto de la neutralidad, que se necesita llegar a un escenario de cero emisiones netas, que significa o emitir cero o bien compensar todas las emisiones que existen, tal que la suma sea igual a cero, ¿ya? Y que existe una relación lineal entre el aumento de la temperatura con lo que son las emisiones acumuladas de CO2, ¿ya? Entonces hay que dejar de acumular y ahí aparece el concepto de la neutralidad. Y todo lo que queda, si que nosotros queremos estabilizar la temperatura en 2 grados Celsius, toda la masa de CO2 que queda que hay entre la masa emitida hasta hoy día tenemos una temperatura de 1,2 grados Celsius, entonces la masa emitida hasta hoy día es más o menos, un poquito menos de 2000, y si queremos estabilizar la temperatura en 3000, bueno, quedan 1000 gigatoneladas de CO2 por emitir. Y ahora viene la pregunta, bueno, ese es como el tamaño de la torta, tenemos que repartir una torta de 1000 gigatoneladas para los 2 grados Celsius. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya? Y el cómo lo hacemos, principalmente cómo lo hacemos en el tiempo. ¿Ya? Y para eso hay, eh, para el informe de los 1,5 grados Celsius del IPCC, apareció esta figura que me gusta bastante, donde acá a la izquierda se ven diferentes trayectorias de emisiones, series de tiempo de las emisiones, partiendo en el 2010 y terminando en el año 2100, que son diferentes emisiones que son compatibles con estabilizar la temperatura en 1,5 grados Celsius, ¿ya? Cada una de estas líneas son un conjunto de curvas que está asociado con diferentes líneas entre sí. Cada una de estas líneas son diferentes escenarios socioeconómicos principalmente, en términos de supuestos socioeconómicos, que son compatibles con estabilizar la temperatura en 1,5 grados Celsius. ¿Qué es lo que se tiene? Punto uno, las emisiones tienen que comenzar a bajar rápido ya ayer, ¿ya? Se hablaba que el 2050 se tiene que tener la neutralidad, compensar las emisiones con sistemas de captura y reducir rápidamente las emisiones. Y que en el 2030, o sea, estamos hablando 4 años más, se tiene que emitir la mitad de lo que se emitía el año 2020, ¿ya? Se- 40, o sea, en 4 años más debiéramos emitir 20 gigatoneladas. Y ahí estamos hablando de reducir a la mitad el consumo de petróleo, de carbón, de gas natural, principalmente, ¿ya? Eh, Eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Y aquí está la serie de tiempos de otros gases de efecto invernadero, el metano, el carbono negro y los óxidos de nitrógeno, que son gases que tienen una dinámica bioquímica que hace que no sea necesario alcanzar la neutralidad. Cuando se habla de neutralidad, es neutralidad principalmente de CO2, el átomo del carbono más dos de oxígeno, ¿ya? Pero los otros gases de efecto invernadero tienen una dinámica que hace que no sea necesario hablar de la neutralidad, porque tienen mecanismos naturales de degradación de esos gases, tal que la concentración puede ir disminuyendo, disminuye rápidamente en el tiempo si es que llegamos a un escenario de dejamos de emitir, las emisiones de metano, las concentraciones de metano van a disminuir en el tiempo, no así el caso de las emisiones de CO2, que se quedarían eh, pegadas en el valor ahora, por lo menos en una escala de tiempo de varios cientos de años. La idea es
Ahora, si vemos en términos de serie de tiempo de la temperatura, se tiene la serie de tiempo mensuales, donde mensualmente hay meses que son más cálidos, meses que son más fríos, años de niño, años de niña y así sucesivamente. Entonces, la temperatura mensual y anual también tiene una importante fluctuación, pero aquí estamos hablando de clima, promedio, el promedio de todas estas cosas que sería la línea roja. Entonces, la línea roja es una línea que va aumentando y se tiene que, de alguna manera, estabilizar en un valor de 1,5 en este caso acá. Puede ser 1,5 o 2 y esa estabilización puede ser ya sea por abajo, asintóticamente por abajo, o bien aceptar que nos pasemos un par de años, un par de décadas. Esto sería un overshoot que se conoce, y después comenzar a bajar gradualmente para llegar al valor de 1,5 asintóticamente, pero ahora mirado desde arriba, ¿ya? Esa es más o menos la idea. Y para lograr eso es que hay que comenzar a reducir las emisiones con, con esta forma, más o menos apostando a llegar a la neutralidad en un horizonte plazo más o menos rápido. Estas figuras de acá y estas tendencias son para 1,5 grados Celsius. Si ahora vemos un análisis un poco más actualizado, esto de acá a partir de datos del año 2025, se publicaron en diciembre del 2025, se tiene que a la izquierda se tienen cómo han sido las emisiones, la serie de tiempo de emisiones desde el año 1850 hasta el 2024, 2023, no, miento, 2025, allá arriba, según los diferentes grupos de combustibles fósiles, más cambio de uso del suelo, y todo lo que hay desde este punto hacia la derecha son trayectorias rectilíneas, un supuesto muy, muy básico de cómo más o menos se debiera ver las emisiones en el futuro para que la temperatura se estabilice en un valor de 2 grados Celsius, en 1,7 o en 1,5 grados Celsius. Y los valores que están acá son el presupuesto remanente de carbono para los 2 grados Celsius, 1055; para los 1,5, 170 gigatoneladas de CO2. Y hoy día emitimos 40. Hagan la cuenta, no nos queda nada de tiempo, ¿ya? Em, otra información importante sería el año en el cual en principio se debiera alcanzar la neutralidad para estabilizar una temperatura, si es que nos ponemos a bajar la temperatura, las emisiones ahora rápido ya. Si es que nos ponemos a bajar rápidamente las emisiones, debiéramos encaminarnos hacia alcanzar la neutralidad un poquito antes del 2080. Si queremos estabilizar la temperatura en 1,5, debiéramos encaminarnos hacia llegar a la neutralidad antes del 2040. Ahora ya al lado, ¿ya? Pero más allá de la neutralidad, mi preocupación está puesta acá. ¿Ya? Acá arriba. ¿Cómo tenemos una tendencia que es una tendencia al alza? Si bien hubo varios años donde las emisiones quedaron más o menos estabilizadas, esa caída de ahí fue el COVID. Después nos recuperamos y ahí aumentando las emisiones, principalmente por países que están aumentando sus emisiones, países en desarrollo y China. No sé si están en desarrollo, pero China está aumentando sus emisiones, India está aumentando sus emisiones. Acá en Sudamérica la estamos aumentando, aun cuando no tan rápido. En África están aumentando, sin lugar a dudas. En Europa no están aumentando, de hecho están disminuyendo. En Estados Unidos también están disminuyendo, pero la velocidad con la cual están disminuyendo las emisiones en Europa no es lo suficientemente grande como para poder compensar todas estas otras emisiones que sí han ido aumentando en los otros países. Y como resultado se tiene que las emisiones globales han ido subiendo en el último tiempo, ¿ya? ¿Y cómo bajamos? No tengo idea. ¿Ya? Ahí está la emergencia climática. Eso es lo que por lo menos yo entiendo cuando se habla de emergencia climática. Es cómo producir este quiebre. Lo mismo el año en el cual lleguemos al cero, a las cero emisiones. Pero primero, ¿cómo logramos este primer quiebre? Que es compatible con lo que fue la pandemia, pero sin una pandemia. Esa es como la idea. ¿Ya? No tengo idea. ¿Ya? Eh, para seguir avanzando un poco con ideas generales, volvemos a esta figura de aquí. Y aquí yo les dije que eran diferentes escenarios que están asociados, que se construyeron, escenarios socioeconómicos, decisiones políticas, básicamente, que se construyeron para construir cada uno de estos escenarios, cada una de estas curvas de acá. Eh, Todas estas curvas de acá son igualmente buenas para efectos de estabilizar la temperatura. O sea, todas cumplen su misión desde el punto de vista de la temperatura. Sin embargo, tienen distintos escenarios socioeconómicos, ¿ya? Y ahí aparecen los escenarios, por ejemplo, P1, P2, P3 y P4. P1, P2, P3 y P4. Entonces, si comenzamos a ver un poquito en el detalle, tenemos que, para poder construir lo que son las emisiones totales de un país o de una institución o de lo que sea, se van a tener emisiones
totales asociadas a la quema de combustibles fósiles, que serían todas estas áreas grises. Se tienen emisiones asociadas a los cambios de uso de suelo por la tala de bosque principalmente, que son emisiones. Yo corto un bosque, la degradación de ese árbol se va a liberar y va a ser un CO2 neto que va a estar saliendo hacia la atmósfera. Sin embargo, eh, si es que ahora yo en vez de cortar el árbol permito que los árboles comiencen a crecer, ya vamos a tener un sistema de captura de CO2, ¿ya? Captura del CO2 atmosférico que mediante la fotosíntesis hace que los árboles crezcan, que crezcan las raíces, que crezcan los troncos, que crezcan las ramas, que crezcan las hojas, ¿ya? Y ese crecimiento es una captura de CO2 que va a quedar en forma de tronco, quién sabe cuánto tiempo, mucho tiempo, ¿ya? Que esos troncos después más encima se pueden ocupar para la construcción de casas, de ciudades. Así que hay harto mecanismo de captura de CO2 atmosférico si es que ocupamos este mecanismo natural de fotosíntesis que permite que vaya creciendo la biomasa de los árboles. Entonces, si bien hoy día tenemos emisiones asociadas a los cambios de uso del suelo, es por su naturaleza, podemos entrar en una dinámica de reverdecer la tierra, de construir bosques comestibles en las ciudades, de transformar todas las ciudades en grandes parques urbanos, que además tienen buena regulación térmica, son buenos para la salud mental, etcétera. Tiene muchos beneficios y todo el crecimiento de esos árboles sería una captura de CO2 atmosférico que quedaría ahora almacenado en forma de raíces, de tronco, etcétera. ¿Ya? Y el último gran grupo son el BSC, que en amarillo son desarrollos tecnológicos que lo que hacen es que se toma un biocombustible, ese biocombustible se quema de alguna manera. Si es biocombustible, quiere decir, no es petróleo, no es fósil, es biocombustible. Se quema y el humo, que es un humo que está rico en CO2, se ocupa para poder reinyectar un líquido y ese líquido reinyectarlo bajo tierra en yacimientos de petróleo. Por lo tanto, teníamos un CO2 atmosférico que hizo crecer vegetación, esa vegetación se quemó, se concentró el CO2 y ahora ese CO2 se vuelve a reinyectar ahora bajo tierra. Es un desarrollo tecnológico que, que existe en el papel, pero hay que hacerlo, que es la última variable que sí uno puede comenzar a manejar pensando en desarrollos tecnológicos para poder capturar el CO2 atmosférico. Entonces tenemos un escenario P1, P2, P3 y P4. Son todos igualmente buenos para efectos de estabilizar la temperatura, pero son mundos distintos. Un mundo más bien un parque nacional, un mundo más bien una granja súper eficiente. ¿Ya? Y ahí hagan lo que quieran, jueguen. ¿Ya? Si a ustedes les gusta la naturaleza, etcétera, vamos, apuesten por reverdecer la tierra. de que crezcan las flores, los árboles, vamos plantando, jardín urbano, etcétera. Vamos para allá. Si a ustedes les gusta, si a ustedes les gustan los desarrollos tecnológicos, a lo mejor no tanto como este acá, pero como algunas de estas cosas de acá y les gusta la ciencia, vamos, vayan. Hay harto premio Nobel entre medio para poder, para el desarrollo de estas cosas. Como yo les decía, funcionan en el papel, pero de ahí hay que hacerlo, ¿ya? Y eso hay que hacerlo, hay harto desarrollo, hay harto espacio para que se sumen, ¿ya? Ya sea reduciendo la tierra, disminuyendo el consumo de combustibles fósiles o contribuyendo con desarrollo científico y tecnológico en el desarrollo de estas tecnologías de captura de CO2. Oye, ¿ya? Por último, mencionarles que cuando se hablan de modelos climáticos, se habla de modelos RCP y SCP, porque tienen diferente información detrás. Los escenarios RCP, cuando se habla de RCP, lo que hay detrás es la temperatura a la cual se estabilizaría la Tierra. Entonces, existen escenarios RCP 2.6, 3.7, 4.5, 6 y 8,5. ¿Ya? Son diferentes escenarios en términos de cuál sería la temperatura a la cual se estabilizaría la Tierra para final de siglo. 8.5, mayor temperatura; 2.6, menor temperatura. Esa es como la idea. Y esos números tienen unidades de watt por metro cuadrado, que es cuánto calor extra le estaría entregando. Ese es como el comportamiento físico. Pero para llegar a esos escenarios hay que hacer una serie de supuestos socioeconómicos, como estábamos viendo antes. Entonces ya aparece la idea de los escenarios SSP, ¿ya? SSP 1, 2, 3 y 4.
y 5, creo que llegan hasta el 5, que son diferentes supuestos socioeconómicos. Cuánto el precio de combustible, la disponibilidad de litio, la población humana, eh, etcétera. Supuestos socioeconómicos de todo tipo que tienen cierta coherencia dentro de los mismos, de los mismos supuestos, y ahí aparecen todos estos escenarios SSP 1, 2, 3, 4 y 5, y la combinación entre RCP y SSP es la que permite definir estos modelos climáticos, que son los que permiten de alguna manera proyectar cómo podría ser la diferencia, la temperatura en el futuro para las diferentes condiciones RCP, SSP que estén asociados a estos modelos. ¿Ya? Entonces, en resumen, presupuesto remanente de carbono, cuánto masa queda por emitir, eh, la neutralidad, que está asociada con estas emisiones acumuladas de CO2. Si no queremos seguir acumulando, tenemos que llegar a la neutralidad. Están estas definiciones de los escenarios RCP y los escenarios SCP. Y mencionarles que tanto el video pasado como este video de acá estuvimos hablando de mitigación del cambio climático. Mitigación del cambio climático es cómo bajar, cómo estabilizar la temperatura de la Tierra. Es atacar directamente las raíces del problema. Hay otro gran problema que viene de reconocer que ya el clima es distinto. Y ahí viene cuáles son las medidas de adaptación al nuevo clima, ¿ya? De adaptación al nuevo clima y a las nuevas condiciones, que va a ser lo que vamos a estar conversando en el próximo video. Nos vemos. Chao.